buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes para todos. Buenas Sí, tardes, sí lo profe, lo escuchamos bien. escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí lo Sí, señor, escuchamos. sí se escucha. Bueno, perfecto. Al final pueden levantar la mano y les abro el micrófono para que puedan participar. Perfecto. Soy Fabio Alberto González, los saludo desde mi estudio en Bogotá. Y bueno, soy el coordinador del programa de servicios farmacéuticos. Y estamos en la modalidad a distancia a través de estrategias virtuales de aprendizaje. Esto quiere decir que este programa es un programa en el cual el estudiante se hace responsable de sus tiempos y de la formación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es autoformación. Para hacerlo deben leer mucho, trabajan en droguería, por lo tanto van a tener varias evidencias que demostrarnos y esas evidencias pues forman parte de su formación. Todo es secuencial como pudieron ver, si no cumplen con los requisitos, si no se obtiene una nota mínima de 3.3 en el cuestionario, pues no pueden continuar en el programa y el cupo será devuelto al laboratorio. Si está matriculado directamente con Unisalud, entonces ya será el área administrativa quienes informarán cómo retomar en el siguiente ciclo. Ustedes se encuentran en el ciclo 2023-1, que comenzó en el mes de enero, y ustedes tienen un cronograma que les permite observar, bueno, cómo van cómo son los diferentes encuentros. Algunos son conmigo, otros con Jimmy Ordóñez, que se encarga de la parte de lo que se denomina transversales. Hoy hablaremos de la farmacia en Colombia como parte del complemento de la formación de el curso de legislación farmacéutica y bueno, hablaremos también de cómo va el presente y cómo será el futuro de la profesión. Bueno, para comenzar, nuestra farmacia es relativamente muy nueva, tiene un poco más de 110 años, es muy nueva comparada con la farmacia del resto de Latinoamérica. Deben tener en cuenta que en los demás países están muy avanzados. Colombia sí tiene un atraso bastante grande, casi 50 años de atraso frente a la farmacia de otros países. La razón de eso es porque comenzó tarde, realmente comienza hacia 1913 cuando a través de una ley se crea pues la inspección de sustancias alimenticias, drogas y bebidas alcohólicas. Tengan en cuenta que para ese entonces es farmacia magistral. ¿Qué quiere decir esto? Que las boticas precisamente lo que hacían era preparar medicamentos y que dichos medicamentos pues se le entregaban a los pacientes directamente por orden médica. Eso estamos hablando de 1913. De hecho aquí a mi espalda tengo una colección de frascos de farmacia antiguos que incluso algunos tienen más de 100 años. Bueno, era magistral. Sí habían algunos laboratorios, el laboratorio Román, la botica alemana, la farmacia Pasteur, entre otras. Y bueno, de algunos de esas farmacias es que luego sale laboratorios, como fue el caso de JGB. Posteriormente, comienzan a aparecer las primeras universidades con el programa de farmacia. Hacia 1935 se reconocía la persona que ejercía los empíricos, se reconocían como diplomados de licenciados, se diplomaban en licenciados, pero no formaban realmente parte de la formación académica de las universidades. La mayoría de farmacéuticos en Colombia llegaban de Europa, principalmente de Francia, y bueno, estos eran los aprendices que paulatinamente habían aprendido y montaban una farmacia. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Hacia 1935 se nace la escuela de la Facultad de Farmacología y Farmacia de la Universidad Nacional en Bogotá. En 1941 aparece la Universidad de Cartagena. En el 42 aparece la Facultad de Química y Farmacia del Instituto de Tecnología que existía en ese entonces en Barranquilla y que luego fue incorporado a la Universidad del Atlántico, y en 1943 nace la farmacia en la Universidad de Antioquia. O sea que Colombia apenas tiene 80 años de farmacia, no tiene más. Somos muy nuevos en la modalidad de farmacia. Otros países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, pues tienen farmacias desde el siglo XIX. Nosotros
apenas tenemos 80 años de farmacia. Eso hace que todavía existan algunos problemas con el concepto de farmacia, y que ahorita miraremos porque en Colombia no utilizamos el concepto de farmacia, sino de droguería, que bueno, ese es un tema que nos tiene muy atrasados, y que parte del programa y parte de lo que hacen los laboratorios es intentar ponernos al día en este tema. Como saben, las personas que están levantando la mano lo hacemos al final. Bueno, en 1946 los diplomas de licenciados son reemplazados por una autorización. Colombia todavía no ingresa a la industria farmacéutica, está muy atrasado. La Primera Guerra Mundial no nos afectó mucho, pero en la Segunda Guerra Mundial sí hubo mucho problema porque se dificultó importar productos desde Europa. Lo mismo nos está pasando ahorita en la guerra en Ucrania y Rusia. Estamos teniendo dificultad para recibir muchos de los contenedores que llegan principalmente de la China y de la India. Y bueno, por eso hay algún desabastecimiento de medicamentos. El otro tema fue que, si bien existían farmacias, las personas que salían de la universidad básicamente se iban a trabajar a los laboratorios y se quedaban en las 4 principales ciudades, que eran Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Ni siquiera en Cali, que era donde habían varias farmacias, existía facultad de farmacia. Entonces, pues tocó permitir en 1954 a las personas que demostraran que tenían práctica en la venta de medicamentos que se formaran académicamente con ese fin. Hacia 1967 aparece un programa novedoso que busca que precisamente se solucione el problema que se tenía de la falta de personal. Aparece en la Universidad de Antioquia, y gracias a la idea del doctor Antonio Mesa, la regencia de farmacia, que nace inicialmente en la Universidad de Antioquia. Esto es un tema muy importante porque permite que se cree un programa relacionado con la farmacia comunitaria, o sea, lo que hoy llamamos droguería. Eso que ustedes ejercen es realmente farmacia comunitaria, como se conoce en otros lugares del mundo. La razón de crear la regencia de farmacia era que la farmacia, según palabras del doctor Mesa, era cada día más tienda, más viciada, grandes escándalos de falsificaciones, cambios de etiquetas, venta de muestras gratis, comercio de estupefacientes. Bueno, pues la verdad, eso no ha cambiado mucho desde 1967. Llevamos 55 años y todavía el problema persiste. Y pues por eso es que nace la regencia de farmacia, primero como auxiliar de la química farmacéutica y luego como carrera independiente, ya que se requiere un profesional que se forme exclusivamente en la farmacia comunitaria. Para 1971, y ante el problema que ocurrió de que la mayoría de químicos farmacéuticos se fue para la industria, porque Colombia se industrializa hacia los años 60, aparecen los primeros grandes laboratorios de las multinacionales, llega aquí Boehringer, llega Roche, llegan Bayer, llegan Boehringer inicialmente era Pharmatic, bueno, llegan los grandes laboratorios y bueno, los químicos farmacéuticos formados en esas universidades pues se van a trabajar a los laboratorios. Y los regentes de farmacia que se formaban en la Universidad de Antioquia, pues no se van realmente a la farmacia comunitaria porque aparece un mercado muy interesante para ellos, que es la farmacia institucional, o sea, la farmacia hospitalaria. Para eso pues aparece la farmacia de los seguros sociales y pues se dedican más a eso. Por eso en 1971 en la ley octava aparece lo que se llamó el director de droguería, que venía del 54, que eran las personas empíricas. Este es cuando aparece la palabra droguería. ¿Por qué la palabra droguería? Bueno, primero porque la manejan empíricos, y eso es un problema que todavía aparece más de 50 años después. Empírico es una persona que no tiene ninguna formación académica, no va a ningún instituto ni a ninguna universidad y se le da un permiso de manejar un establecimiento llamado droguería. En otros países, si ustedes han visto en internet o han salido a otros países, se dan cuenta que el término es farmacia. La droguería hace referencias a los depósitos de medicamentos. Pero eso no ocurrió en Colombia, entonces dejaron las personas que no tuvieran experiencia a cargo de las droguerías. Lo grave es que más del 80% del mercado en Colombia son droguerías, o sea, la salud de los colombianos está en manos de empíricos. Eso se recrudece, se empeora en la ley 74, en la ley 17 del 74, que dice que no hay ningún requisito académico.
Luego en los años 90 dicen que el único requisito académico para manejar una droguería es quinto de primaria. Sin embargo, eso se comienza a solucionar en el 2018, cuando se comienza a exigir el modelo de gestión del servicio farmacéutico que veremos más adelante, y pues ya no, una persona con quinto de primaria no tiene la formación y se comienza a exigir por lo menos el técnico en farmacia para atender a los usuarios. Aparecen dos grandes sucesos a finales del siglo XX. Primero, la ley 100 del 93, que cambia todo el modelo del sistema de seguridad social en Colombia. Eso fue supremamente importante porque aparece ya el control de la farmacia, el derecho a los medicamentos como parte del derecho fundamental a la salud. Y aparece pues el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es quien da el permiso para comercializar ese tipo de productos. Y aparece un fenómeno que es la apertura económica, y en esa apertura económica se permite importar medicamentos, traer medicamentos de otros países, y aparece pues un fenómeno, y es la aparición de los medicamentos con nombre genérico. Y es importante aclarar, luego en dispensación miraremos ese tema, y es que una cosa es que un medicamento tenga el nombre genérico y otra cosa es que sea equivalente a un medicamento de marca. O sea, un medicamento de marca es muy diferente a un medicamento genérico, principalmente por dos cosas. Porque los medicamentos de marca y algunos similares, que no son todos, deben demostrar que cumplen con dos requisitos básicos: bioequivalencia y biodisponibilidad. Debido a la ley 100 del 93, con el ánimo de bajar los costos, aparecen los medicamentos esenciales y aparecen los medicamentos copia. La mayoría de los medicamentos que manejamos nosotros en nuestras droguerías son copia y no demuestran que tengan eficacia frente a los medicamentos innovadores o conocidos de marca. Eso es un tema que usted como farmacéutico debe conocer muy bien y hablar con sus proveedores para saber por qué algunos medicamentos tienen un precio tan bajo y si realmente tienen los estudios necesarios y pueden equipararse a medicamentos de marca. Incluso el mismo INVIMA saca un listado de los medicamentos que no son intercambiables, que no se le pueden cambiar la marca al paciente y que se denominan medicamentos de estrecho margen terapéutico. Eso está a cargo de sus directores técnicos. En las droguerías donde ustedes trabajan, ellos tienen clara esa información porque por algo son los directores técnicos. Como les dije, pues apareció una profesión alterna de la química farmacéutica que todavía seguía en esas cuatro instituciones, y aparece la regencia de farmacia. En 1967, como saben, aparece en la Universidad de Antioquia. Luego en el 77 aparece aquí en Bogotá, en la Escuela de Química Industrial, hoy denominada Corporación Tecnológica de Bogotá. En 1986 inicia el programa de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, en Bucaramanga. Y luego aparecen otros programas. La más grande del país, la que está en todo el país, presencia nacional absoluta, aparece en el 94 el programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, que se hace a través de virtualidad y en espacios presenciales de encuentros. Luego aparece para la costa atlántica en el 95 la Universidad de Córdoba, en Montería, que también la tienen otras ciudades de Córdoba. Inicia el programa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, que luego sirvió para otras varias universidades. Aparece en el 99 la Universidad Mariana en Pasto. Y en el 2000 aparece el programa de la Universidad de Caldas para el eje cafetero. Luego en el 98, bueno, en total hoy a la actualidad hay más de 20 programas de regencia de farmacia en Colombia, lo que hace que ustedes como técnicos se motiven a seguir. Esta es una profesión que necesita que ustedes sigan la carrera a regencia de farmacia para poder ascender. Para poder ser director técnico se necesita sí o sí ser regente de farmacia o químico farmacéutico. Los que son expendedores de medicamentos, pues cada vez son más las condiciones que coloca la Secretaría para poder aceptarlos como directores técnicos. Por eso lo que se les pide es que después de que terminan el técnico puedan validar, si quieren, a través de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Una vez finalicen, hay unos convenios, puedan continuar con la regencia de farmacia o en lo que le quede más fácil en su ciudad de origen. Esto es muy importante porque es la única manera de que puedan ascender y sobre todo que la profesión pueda crecer más.
Aparecen unos cambios importantes en el 98. Se separa la química farmacéutica de la regencia de farmacia a través de la ley 485 del 98 y ya el regente de farmacia es autónomo. Esto quiere decir que es director técnico y ejerce en más de 15 campos laborales. Bueno, en el 2001 aparece el regente de farmacia en un mercado que ya tenía, pero que comienza a aparecer y es el jefe de área del sistema hospitalario y coordinador de los dispensarios institucionales, o sea, lo que se llama la entrega a entidades. Luego, entre el 2013 y el 2012 aparece algo que ya se había hecho en otros países, que en Colombia se demoró bastante, casi medio siglo, que es la política farmacéutica nacional y que ustedes han visto en los documentos. Esa política, que es el COMPE 155, dice que, que los medicamentos son muy importantes para la población, principalmente por el uso que debe darle la población y que esta es una actividad que deben hacerse los profesionales. Desde el 2005 se viene trabajando en ir acabando con los empíricos para poder que esos empíricos puedan pues ser reemplazados por personas que tengan titulación. Bueno, en el 2005 se reglamenta el servicio farmacéutico en Colombia y aparece una figura muy importante. Aparece el servicio farmacéutico como parte del servicio de atención en salud. Esto es importante tenerlo en cuenta porque desde el 2005 es que se comienzan a exigir los requisitos, desaparecen las figuras de el droguista empírico y que cualquiera pudiera tener una droguería y se exigen unos requisitos que bueno, ustedes después van a ver en la norma de aprovisionar y el sistema de gestión de calidad. Y en el 2007 aparece pues el sistema de gestión de servicio farmacéutico que nos obliga a tener unos manuales y nos obliga a tener unos compromisos con la comunidad, entre esas la educación al paciente. ¿Cuáles son los campos de acción para que se motiven y sigan estudiando? Los regentes de farmacia son directores técnicos de todos los servicios farmacéuticos, incluyendo la farmacia homeopática, las agencias de especialidades, los depósitos de medicamentos, somos jefes de área en los servicios farmacéuticos de mediana a alta complejidad, hacemos control de calidad de la industria farmacéutica, muchos regentes de farmacia trabajan con la industria alimenticia porque es uno de los campos, y somos coordinadores de los sistemas de distribución. Hay otros campos como la implementación de los servicios, asesor del sistema de gestión, la educación, los proyectos comunitarios, y muchos regentes de farmacia trabajan con las secretarías en inspección, vigilancia y control. La idea es que ustedes no se queden solamente con el técnico, sigan creciendo, pueden ser también químicos farmacéuticos. Muchos regentes de farmacia tienen una segunda profesión, son administradores de empresas, administradores en salud, abogados, químicos farmacéuticos. En mi caso yo soy sociólogo. Entonces cada uno se va por un campo determinado pues para seguir en el campo de servirle a la comunidad. Aquí ya están algunas de las instituciones, esto lo consiguen ustedes en internet. Cuáles son las universidades donde hay formación de regentes de farmacia, con el ánimo de que ustedes vayan pensando y ya el próximo año pues puedan ingresar a uno de esos programas. Nosotros tenemos como Unisalud convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que les valida, luego de presentar un examen, les valida conocimientos y les valida algunas materias. Aquí hay unos datos interesantes de la regencia de farmacia. Hay muchos de la farmacia, pero voy a mostrar algunos de la regencia de farmacia. Es la única tecnología farmacéutica con autonomía profesional en Latinoamérica. De hecho, hay deficiencia de regentes de farmacia. En Colombia hacen falta más de 40.000 cargos. Es la única tecnología que puede homologar a otras profesiones. ¿Qué quiere decir? Usted termina regencia de farmacia y puede seguir administración de empresas o administración en salud si desea. Desde el 2005 se hacen varios encuentros nacionales e internacionales y es el único programa de farmacia con presencia en todo el país. El de técnico pues no se contempla porque el de técnico no es universitario, es educación por competencias. O sea, ustedes son técnicos laborales, por eso son auxiliares en servicios farmacéuticos y la norma no permite que puedan ser directores técnicos. Existen varias asociaciones, por cierto, tenemos una medallista olímpica, Mabel Mosquera de Bucaramanga de la UIS, es una medallista olímpica y es regente de farmacia también. ¿Cuál es la proyección a futuro? ¿De qué se trata esto? Primero, hay que entender que ustedes son los agentes de salud más cercanos de la comunidad. Importantísimo eso, son los más cercanos de la comunidad. Son los agentes de salud más cercanos. Luego,
su función está en orientarlas por las actividades de promoción del estilo de vida saludable. No es alcanzar frascos, no es vender productos, no es formular. Ustedes tienen una actividad supremamente importante y es nada menos que orientar las actividades de promoción de estilos de vida saludables. Cuando miremos dispensación veremos su importancia social. Tienen que implementar programas para el uso adecuado de los medicamentos. El uso adecuado de los medicamentos no es responsabilidad del médico ni de la enfermera, tampoco del paciente. Es responsabilidad de ustedes, que son los que entregan los medicamentos. Como saben, se van a cumplir ya 3 años desde que un técnico en farmacia de una cadena entregó mal tramadol por albendazol y 2 niños en Bogotá fallecieron por un error de dispensación. Eso forma parte del uso adecuado de medicamentos. Hubo una falla gravísima, de parte del técnico. No es falla de parte de la mamá, no es del parte del usuario, es falla de la farmacia, que tiene que garantizar que no comete errores. Aquí no hay fallas cuando usted entrega mal un medicamento. No le puede echar la culpa a los demás, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque lo que dice la norma es que usted es responsable de eso. Y bueno, tenemos que participar de un programa que yo espero que sus droguerías que ya estén registradas. Si no, pregunten al director técnico. Esos programas son los de farmacovigilancia. Todos estamos obligados a estar en la red de farmacovigilancia como parte del sistema de salud. ¿Cuál es la proyección al futuro? Ya se han dado cuenta que han llegado bastantes cadenas internacionales y que tienen una proyección de farmacia comunitaria. O sea, contratan personal capacitado, muchos están enviando químicos farmacéuticos y regentes al extranjero a capacitarse en la farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria no es otra cosa que servirle a la comunidad, que darle información y garantizar el uso adecuado. Ustedes, si trabajan en droguería, esa es su función. Si no lo están haciendo, hay que cambiar el chip. El chip no es vender, el chip es ser servicio de atención en salud. Si usted además es empresario, si tiene droguería, tiene que pensar que su competencia ya no está en el precio tampoco. Cuando ustedes vean el módulo de ventas, vamos a ver que eso ya no existe. El precio ya no es un factor decisivo. El precio es sobre todo servicio, pero un servicio hacia la comunidad en salud. Servicio no es solamente saludar y ser buena gente, eso es lo de menos. La otra, rentabilizar los espacios. Hay que pensar que las farmacias, gracias a los grandes sistemas de distribución de medicamentos y oportuno suministro, pues son cada vez más pequeñas, cada vez están entre 20 y 25 metros cuadrados. Se fue acabando la super mega droguería porque se necesita más espacio mejor utilizado gracias a los muebles inteligentes, pero sobre todo para dedicarle más tiempo al paciente. Ya existen muchas aplicaciones que controlan inventarios y no demorará en Colombia, que tiene un atraso de 30 años, en tener farmacias robotizadas, donde desde un computador, una máquina le hace llegar al farmacéutico a una bandeja lo que pidió para entregarle al paciente. Eso obliga a que tengamos más servicio a la comunidad. Eso es lo que les estoy diciendo con respecto a las TIC para ir más allá del mostrador. Ojo con esto. Por eso se está exigiendo que ya el cajero y el mensajero sea también técnico en farmacia. ¿Por qué? Porque es que entregar medicamentos en la casa no es para Rappi, no es para domicilios.com. Esto es para garantizar el uso del medicamento a los pacientes. Ya este año comienza a exigirse, a implementarse unas aplicaciones en la cual entrega el medicamento y un regente de farmacia llama al paciente y le pregunta, o el director técnico a la droguería, si efectivamente es lo que necesitaba y si sabe utilizarlo. Y si sabe utilizarlo, tiene alguna duda, pues debe informarlo para llevar un control. Ya somos mucho más que alcanzafrascos. Y trabajar en el asesoramiento y adherencia a la terapia. Esto hace que se tengan que incrementar programas muy importantes, como son los programas de seguimiento al paciente, acompañamiento y similares. ¿Por qué hay que profesionalizarse? ¿Por qué están en este programa? Bueno, la verdad es que muchas de las personas, casi todavía el 60% de las personas que trabajan en droguería no tienen formación en droguería. Sobre todo en farmacia, eso es grave para la salud pública. Ustedes tienen la oportunidad, gracias a un patrocinador, de estar en este programa. Pero faltan todavía muchas personas. Y es que ya que están viendo el programa, ya que ustedes trabajan, ya que han visto las noticias, la pregunta es, ¿usted dejaría la salud de su familia en manos de alguien con quinto de primaria?
¿Usted dejaría la salud de su familia en alguien que aprendió viendo? Creo que es necesario profesionalizarnos. Esto es una profesión y es la profesión más cercana a la comunidad. De hecho, somos los más importantes de la comunidad, más importante que el médico y que la enfermera, porque estamos ahí todos los días. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien? Y para profesionalizarnos, pues hay que hacer muchas cosas. Primero hay que cumplir con todos los preceptos de la ley. Hay que entender la ley y cumplirla. Luego es beneficiar a la comunidad. Quien se beneficia realmente no es el dueño de la droguería, es la comunidad es quien regresa. Hay personas que atraviesan toda una ciudad para que los atiendan porque tienen fe en la persona que lo atiende. Otros van por la tarde a hablar con el farmacéutico de otras cosas que no son medicamentos, es sobre todo confianza. ¿En qué campo se quieren ustedes desempeñar? ¿Se van a quedar siempre en la droguería o pueden tener otros campos laborales? ¿Saben de las mesas de concertación para agendar los temas de la droguería? ¿Saben que en estos momentos grandes cadenas, entre esas una gran cadena de este país, va a cambiar el sistema de entrega de medicamentos que hacemos en las EPS, de tener que ir a un lugar a que me entregue medicamentos, a hacer cola y que de pronto me digan que no, y que va a comenzar a hacerlo totalmente a domicilio? Imagínense ese cambio tan drástico. Ya usted ya no tendrá que pedir, tener que perder tiempo yendo a un lugar a hacer cola y que lo atiendan mal. Ya alguien le va a decir, ingrese a esta app, envíeme su fórmula y si usted está afiliado con nosotros por la EPS, le vamos a entregar a domicilio con la información con el uso. O sea, estamos entrando ya a otro nivel donde tenemos que cambiar el chip. Y hay que documentarse. Yo los invito a documentarse mucho y es comenzar a verificar qué más hay. La salud, lo que ustedes tienen que hacer, y ese es el compromiso siempre de esta primera clase durante estos 9 meses que dura el programa, es recuperar la farmacia para la salud del pueblo. Si usted es un empresario, si quiere ser empresario, piense en eso. Es más, los invito, si usted es empleado, lo invito a que piense en volverse regente de farmacia y por qué no tener su propia farmacia. Es una gran opción y pues, hombre, es una gran oportunidad. Yo comencé como mensajero aquí en Bogotá. Yo comencé como mensajero antes, muchos años, antes, hace más de 35 años antes de que existiera los auxiliares en farmacia. Pero tenía claro de que en algún momento debía estudiar y así lo hice. Me profesionalicé como regente de farmacia, luego estudié en Argentina atención farmacéutica y desde el 2005 estoy dedicado a la docencia y he participado en eventos en más de 13 países con la idea de que tenemos que cambiar, con la idea de que esto es otro tipo de cosas. Pero hace 2 años me retiré del mostrador porque además soy convencido que uno tiene que retirarse en algún momento y que al retirarse da otra opción, o sea, alguien más tiene que trabajar y eso es muy importante. Y bueno, me dediqué solamente a la docencia y pues como soy sociólogo, pues a entender cómo es posible cómo se hace posible que la farmacia le sirva a la comunidad. Esto es entonces nuestra primera videoconferencia. Voy a copiarles aquí de nuevo para que ustedes vuelvan a registrar sus datos, quienes no lo han registrado. Y bueno, estoy abierto a si tienen alguna inquietud para que por favor me escriban. Nos quedan aún 10 minutos de eso. Sebastián, cuénteme. Lo ¿Qué más, escucho. profesor Fabio? Profesor Fabio, una pregunta. Usted dijo lo de, digamos, si uno como termina aquí tecnólogo, técnico, uno con qué universidades tiene la posibilidad para hacer lo de seguir la profesión, digamos, ser químico farmacéutico o como usted me explicó. Bueno, hay muchas, casi todas, pero pues nosotros como Unisalud, luego de que termines el otro año, es posible validar algunas materias con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que la modalidad es a distancia. Tienen algunos encuentros en Bucaramanga o en Medellín, pero bueno, eso ya toca directamente con la universidad. Pero pues es una buena opción. Hiroldo, lo escucho. O si me escribes también, también puedo leerlo. Bueno, parece que no. Levantó la mano, pero no.
Buenas tardes, Hola, ¿cómo vas? profesor Fabio, ¿cómo me le va? Bien, sí, señor. ¿Ya me escuchas bien, cierto? Perfecto, sí, señor. Fue que yo entré un poquito tarde a la clase, entonces eh, quería de pronto recordar, recordar la fecha en que se dio vigente la regencia de farmacia. Bueno, la regencia de farmacia aparece. Permíteme un momentico que es que alguien me dice que tiene dificultad para ver aquí una cosa. Permíteme un segundito. La regencia de farmacia aparece aparece, ya volví, en 1967 y se independizó de la química farmacéutica en 1998. Nace en la Universidad de Antioquia. Y nace primero como un auxiliar del químico farmacéutico, pero luego le dan facultades de director técnico, entonces ya cambia su responsabilidad social y civil y ya pasa a ser director técnico, entonces ya no es dependiente de ninguna profesión. Lo que aclara que el regente de farmacia es el único que puede dirigir técnicamente la farmacia o la droguería, ¿cierto? También el químico farmacéutico y hay la excepción del empírico, pero la excepción del empírico depende mucho de la Secretaría de Salud. El empírico está en una ley, la ley 17 del 74, que se llama expendedor de medicamentos. Él también puede ser director técnico. Ese es el que quiero sacar este año también. Bueno, Muchas gracias, profesor Este Fabio. es listo, de Irol. la empresa. ¿Quién más está por aquí para escucharlo? Vamos a cuenta, me descuentan eso por derecho. Entonces quiero. Bueno, mientras tanto, pues espero que hemos enviado varios mensajes por el canal Telegram. Les sugiero que le dediquen 10 horas a la semana. 10 horas a la semana es por lo menos 2 horas diarias. Es importante que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque esto es educación virtual superior, es educación superior, entonces hay que tener una disciplina para esto. Yo sé que algunos tienen algunas complicaciones en la casa y eso, pero pues igual hay que dedicarle el tiempo si quiere obtener el título. No se deje colgar, hay un cronograma, muy juicioso con el cronograma y acuérdense que pueden generar unos tickets y en los tickets le contestan. En muchas ocasiones el ticket le va a decir, lea de nuevo. La clave está leer muy bien la parte inicial, donde ustedes suben los documentos, ahí está todo, ¿listo? Recuerden que si sus compañeros tienen compañeros que no vieron este video, en un momento les compartimos el vínculo para que lo puedan ver. Bueno, el que Mauricio levantó la mano. Bueno, y Kelly Pinto. Voy a darles tiempo de que puedan estar. Buenas tardes, profesor. Es que quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que en el grupo de Telegram habían dicho que teníamos que enviar evidencias con respecto a como en qué parte de la lectura vamos, entonces no sabemos cómo es que se manda eso. No, O no, sea, no, no. No es que parte de la lectura. Cada norma, o no todas, algunas tienen evidencia, otras no. Por ejemplo, esta tiene una evidencia. Esta norma de ética, un mapa mental. Cuando tú hayas hecho ese mapa mental, envías un mensaje, te lo califican y quedas al día en la nota. ¿Listo? Acuérdense que hay unos sílabus. El sílabus es la hoja que bajan antes de comenzar el material y ahí dice cómo va a ser la evaluación. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Dónde lo dejo? Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más anda por ahí? Nos quedan 3 minutos de transmisión. Recuerden que esto queda grabado, como les digo, 10 horas a la semana son 2 horas diarias. Les doy clave. Janet, hay 3 normas ya que estás escribiendo. Las 3 normas que comienzan al inicio son simultáneas. Quiere decir que ustedes deben ver ética, deben ver herramientas y deben ver prevenir infecciones de manera simultánea. Entonces tenga un horario para cada materia, como cuando vas a la universidad o al colegio y asistías a un salón.
¿Listo? ¿Hasta cuándo hay fecha? Revisen el cronograma. El cronograma dice, esta norma abrió el 10 de enero y va creo que hasta abril, no lo recuerdo en este momento, pero en el cronograma aparece. Bueno, materia por ahí nueva, me va contando. Tatiana, si ingresas a la página principal, debes leer todo. Yo sugiero que primero ingresen desde un PC. ¿Por qué desde un PC? Porque es que es visual. O sea, tú dentro de un PC puedes leer, léete todo. Y ve, ahí dice, para ver esto tiene que haber aceptado lo otro. Entonces vas dando clic, y a medida que vas dando clic vas ingresando. Y al final aparece, pues cómo ingresar a las diferentes clases y cada material. Pero es muy importante que en esas 2 horas solamente dedicado a eso, ojalá fuera de la droguería, porque es que esto es dedicarse, haz de cuenta que te estoy entregando unos libros solamente que son virtuales y una cantidad de material, y te toca leértelos. Entonces hay que estar muy al tanto de eso. ¿Listo? Si no vieron las primeras clases, no podemos, o sea, esto es secuencial. Ya las personas que están aquí tienen ya la invitación fue, en este periodo hay 3 videoclases, 2 conmigo y una con Jimmy, y se va publicando en el canal Telegram. Pueden ver las videoclases, no interesa, pero es importante que tengan en cuenta el material. ¿Listo? Bueno, compañeros, nos queda 1 minuto, no sé si hay otra pregunta. Recuerden que esto queda grabado y en un momento se los comparto en el canal de Telegram. Elkin, cuénteme. O Francisco. Bueno, creo que no pudieron abrir sus micrófonos. Bueno, recuerden que todo funciona por el sistema de ticket. Esto es educación virtual, o sea que hay que hacer unas cosas. Andrei, hay dos evidencias, no recuerdo bien, pero descarga el sílabus. Antes de cada materia hay un sílabus, que tú lo descargas y ahí aparece cómo te van a evaluar. ¿Listo? Siempre es importante descargar el sílabus, leerlo, porque ahí dice cómo son las condiciones y cómo se va a hacer el trabajo, cómo se va a evaluar. El sílabus es la clave. Además, ustedes aceptan el sílabus para poder continuar. O sea, eso indica que sí leyeron el sílabus. Bueno, compañeros, buena tarde para todos y que tengan una feliz semana. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Les profesor. contesto, Francisco. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias.